Hola, somos Lilian e Isaac. Somos terapeutas ocupacionales y esto es Rehabilitándote Podcast, un programa cargado de temas de salud y rehabilitación. Quédate con nosotros. Episodio 3. ¿Qué es la fisiatría? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Rehabilitándote. ¿Te duelen las articulaciones? ¿Tienes una lesión, ya sea muscular? Estás en el lugar correcto. En este podcast, un médico especialista en la rehabilitación te dará esas claves para recuperar tu movilidad y bienestar. Así es, Isaac. Así es, amigos. Por eso, el día de hoy, damos la bienvenida por primera vez a nuestro programa a la doctora María Alejandra Varela. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación. También los conocemos como médicos fisiatras. Y le estaremos haciendo varias preguntitas que sabemos que ustedes también están interesados en conocer. Bueno, doctora Varela, bienvenida a esta su nueva casa, Rehabilitándote Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la especialidad, médico fisiatra. Pero antes de entrar en detalle, la gente la quiere conocer. Quieren saber su formación. Si nos puede hablar un poquito sobre eso. Sí, claro, cómo no. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si sabían, bueno, yo trabajé con los dos, así que pues estamos en familia. Y bueno, nada más agradecida por estar aquí y compartir los conocimientos. Y bueno, un poquito de mí. Yo me gradué de médico general, estudié en la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá y posteriormente, bueno, el internado de 2 años en el Hospital Santo Tomás, luego en la provincia de Colón, mi segundo año. Y bueno, después concursé para la especialidad y pues me formé la residencia en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Farías Madrid, la Caja de Seguro Social. Y bueno, ya hoy en día funcionaria, pues especialista en medicina física y rehabilitación. Un gusto, doctora, tenerla aquí, así que si estamos listos, comencemos. Ok, bueno, la primera pregunta que yo creo que es clave. A veces la gente no entiende qué es fisiatría, de pronto dice, ¿qué es psiquiatría? O usted es ortopeda, o sea, si nos puede decir en maneras así fácil, como usted le habla a sus pacientes, qué es fisiatría, la diferencia con las otras especialidades y también diferenciarnos el médico fisiatra de los terapeutas ocupacionales, de los fisioterapeutas. A ver si nos puede Del hablar un equipo de poquito. rehabilitación en Exacto. general, sí. Bueno, fisiatría es un término que pues es muy de Estados Unidos, muy gringo, o pues implementado por ellos, pero es el médico pues que se dedica a la medicina física, todos los trastornos o discapacidad física y bueno, la maneja, ¿no? Y como ya les comenté, o sea, soy médico y la fisiatría o la medicina física y rehabilitación es una especialidad médica. A diferencia, pues, el ortopeda, que pues es el que va a ver principalmente el sistema musculoesquelético, el que va a operar los trastornos o cualquier tipo de lesión a nivel óseo. Y bueno, diferentes tipos de especialistas, pues, que para mencionar. Y la diferencia, pues, con los terapeutas físicos, con los terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios, pues que al final, bueno, este otro personal que si bien es muy importante y es muy valioso, pues tiene una licenciatura en un área de terapéutica. A diferencia de nosotros, pues que somos médicos con una especialidad. Y bueno, todos somos importantes, todos manejamos al paciente de una manera integral y en puntos diferentes y al final el paciente necesita de todos por igual. Importante también mencionar que medicina física y rehabilitación es una especialidad que si escuchamos bien el nombre, no es una especialidad que se dirija a un solo órgano, como por ejemplo por mencionar cardiólogo, que sabemos que hablan pues del corazón o tratan el corazón, o el dermatólogo la piel, o el neurocirujano el sistema nervioso. Nosotros pues, vemos al paciente de una manera diferente, somos una especialidad multiorgánica. Los órganos que principalmente vamos a trabajar nosotros son el órgano neurológico, todo lo que es el sistema neurológico, el sistema musculoesquelético y cómo es la función o cómo ejerce la función cuando se mezclan todos estos órganos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene el término, pues, de medicina física y rehabilitación. Utilizamos los medios físicos que los implementan los terapeutas. Yo, pues, estudio, o el especialista en rehabilitación, estudia qué tipo de aparatología o qué tipo de tratamiento se le puede dar al paciente, pero el que lo aplica, el que tiene la idoneidad para aplicarlo son ellos. Y es por eso, pues, la importancia de cada uno de nosotros para poder mejorar la función del paciente. Bien, este es uno de los especialistas que va de la primera mano con nosotros. Sí, yo ¿cierto? creo que todos los que estamos en la parte de rehabilitación física, obviamente los fisiatras, los médicos de rehabilitación, en conjunto, como usted bien dijo, de los terapeutas, hacemos o debemos de hacer ese proceso que es largo de rehabilitación. eh,
como todo un equipo, ¿no? Todos hablamos el mismo lenguaje, todos hacemos cosas diferentes. Ustedes como médicos son muy importantes para nosotros, como ustedes para nosotros, ¿no? Total. Doctora, Total. ¿qué la llevó a dedicarse a la medicina física y rehabilitación y qué aspectos usted considera más gratificantes? Bueno, para la primera pregunta hay que hacer un podcast solito, como de 1 hora. Y creo que pasaría lo mismo si le preguntas a cualquier otro compañero que estudió fisiatría. Esto yo sé, como yo lo he ido analizando a través del tiempo, esto es como un matrimonio arreglado. Tú sabes que te vas a casar con alguien, pero tú no lo conoces, tú no sabes cómo va a ser esa vida y ojalá te enamores en el proceso y quedes con esa persona el resto de tu vida. Para mi suerte fue así con la rehabilitación, con la fisiatría. Yo no sabía exactamente qué era un fisiatra, pero sabía más o menos a qué se dedicaba, en qué más o menos se desenvolvía la especialidad. El que me conoce sabe que yo quería ser especialista en otra rama, pero por motivos varios, o pues la vida me llevó por este camino. Y no me arrepiento y estoy muy feliz de que fue una decisión que al final tomada, pues me hace sentir feliz cada vez que pues atiendo a mis pacientes. Eh, y bueno, lo más gratificante para mí, que pienso que es lo que al médico en general en cualquier área le daría mucha gratitud, es pues que el paciente se recupere, pero en realidad en el área de rehabilitación no siempre vas a encontrar una cura y eso lo sabemos, o sea, no vamos a arreglar al paciente al 100%, probablemente tenga una secuela, pero lo más gratificante es el agradecimiento del paciente, escuchar, vengo donde la doctora porque la doctora me quita el dolor, vengo donde la doctora porque la doctora me escucha, vengo donde la doctora porque la doctora me examina, porque me ayuda a mejorar la calidad de vida y porque me ayudó a que hoy tenga menos dolor que ayer. Muchas veces no lo vamos a llevar a 0, pero un paciente que está en 8 o 9 de dolor, 10, bajarlo a un 5, un 4, eso es gratificante y que el paciente responda al tratamiento. Wow, no hay nada mejor que eso, ¿no? Otro aspecto gratificante es el entorno familiar del paciente, porque también pues la familia, tú sabes, cuando viene, porque a veces el paciente pues por algún deterioro, probablemente hasta cognitivo, no te lo dice, o pacientes con estas afasias, pacientes que no se pueden comunicar, pero el familiar te lo agradece también y te dice, mire doctora, ya duerme más, coopera más en el aseo y obviamente este trabajo no es solo mío, o sea, yo hago en la primera intervención, que es que el paciente llega donde mí y yo lo evalúo de manera médica o de manera integral y voy derivando a diferentes, no solamente a terapia ocupacional, a fisioterapia, algún ortesista, protesista, sino que también, tú sabes, se le hacen referencias al psicólogo, al psiquiatra, a nutrición, porque es un paciente que para poder rehabilitar, que es algo que a veces siento que la población desconoce, y es que tú no llegas a rehabilitación para hacer, o sea, tú tienes que llegar a rehabilitar, no es para investigarte muchas cosas, o sea, tú llegas ya con un diagnóstico y yo poder trabajar en ese diagnóstico, es venir estable en muchos aspectos para yo cuando te ingrese al programa de rehabilitación con este otro personal que necesita tener estable al paciente, se pueda dar mejor el tratamiento y hay una mejor respuesta. Entonces, pues sí, me parece que esos son uno de los aspectos más gratificantes. Yo creo, doctora, que por lo menos en la parte de fisiatría como terapia ocupacional son especialidades que son pocas conocidas. Cuando uno la descubre, uno dice, wow, esto es lo que de verdad a veces yo buscaba para trabajar, por lo menos desde mi perspectiva. O de mi experiencia cuando descubrí la terapia ocupacional, yo dije, esto es lo que yo de verdad buscaba para dedicarme toda la vida, que es rehabilitar, pero poder integrar a la persona a su entorno como tal, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Son especialidades poco conocidas y que yo creo que poco a poco Sí. se están dando a conocer. Y en ese mismo sentido, doctora, yo sé que le llegan muchos pacientes con muchos diagnósticos. Si nos pudiera decir cuáles son esos diagnósticos más comunes que ustedes ven y dependiendo del diagnóstico, cómo de pronto podríamos evitarlo. Porque sí, de pronto alguien que tenga un dolor muscular, ay, ¿a dónde voy? ¿A un ortopeda? ¿O voy a un médico general? ¿O a dónde voy? Si tengo algo muscular, ¿puedo ir donde usted? No sé, ¿qué nos podría decir? Sí, bueno, ya eso es una buena pregunta y es también para mí un reto poder contestártela porque esto depende mucho, esta respuesta va a depender mucho de los sistemas de salud de nuestro país. Porque un dolor muscular, sí, pudieras ir al fisiatra directamente,
pero sabemos que eso funciona a nivel público, a nivel privado. A nivel público necesitas las referencias, probablemente vas a pasar por un médico general. Y lo otro que te quería comentar en la pregunta de por qué fisiatría o cómo llegué a fisiatría, es de que para nosotros era desconocida la especialidad porque nosotros en la Facultad de Medicina, en el internado, nosotros no conocemos la rehabilitación porque no tenemos contacto con eso. Es una especialidad muy joven en este país y pues no tenemos contacto con la misma. Hasta que llegas, te llama, me gusta anatomía, me gusta musculoesquelético, me gusta el ejercicio, que muchos de nosotros, la gran mayoría, nos gusta el ejercicio. Entonces enfocamos la rehabilitación con esto y bueno, nosotros vamos a darle un chance. Y bueno, y por suerte nos gusta. Pero yo pienso que al ir implementando la especialidad desde la Facultad de Medicina, desde que somos estudiantes, ya el médico general pueda tener un mejor conocimiento de la patología, saber hacer el diagnóstico y poder empezar el tratamiento adecuado para no necesariamente llegar con un dolor muscular a un especialista. Ya referirlo a rehabilitación cuando es algo ya pues que se escapa de las manos del médico general y también con el médico general poder saber referir si necesita un neurocirujano, si es un tema de columna, quirúrgico o al ortopeda, si es un tema óseo o alguna otra patología directa de estas especialidades que son más quirúrgicas que la nuestra porque la nuestra es bien clínica. Esa es la gran diferencia con estos otros especialistas, que nuestra especialidad es muy clínica y es muy investigativa, parecemos como detectives. A veces los pacientes hasta se asombran porque preguntan o sea, se asombran de que uno le pregunta, ¿y usted con quién vive? ¿Y cuántas personas viven con usted? ¿Y usted vive en una casa a un piso? ¿O vive y tiene elevador? ¿O tiene escaleras? ¿O cuántos pisos sube? ¿Cuántos pisos baja? ¿Y quién lo cuida usted? Entonces el paciente se queda, ¿por qué me pregunta? ¿Para qué tanta pregunta A de veces hasta se asustan porque Es piensan, que no sé si le voy a tirar trabajo. esta doctora es media bochinchosa. Aparte que yo tengo mi característica de ser bien investigativa, bien sabueso, pero, ¿sabes? Cuando regrese ese paciente, porque ese paciente no me va a regresar tan rápido, porque él tiene que pasar un proceso terapéutico con ellos y con oficios y con si tengo que mandar algo más, y cuando ese paciente regresa, yo puedo estar viéndolo en 2, 3 meses y yo no me voy a acordar de todo, pero yo tengo todo anotado en mi expediente. Y a veces el paciente se asombra y dice, wow, doctora, ¿usted se acuerda que hasta la señora que me trajo era colombiana? Yo sí, porque hasta eso anoto. Yo le pregunto hasta el nombre y apellido de la persona que me lo trae, porque yo sé que la persona que me trae ese paciente o que vino ese día era la persona que lo ayudaba a vestirse y puede ser que las siguientes semanas que venga, pues ese familiar no viene o viene otro. Entonces hay problemas en el vestido. Y yo dije, pero la señora que te ayuda a vestirte, ¿qué pasó? Entonces toda esta parte de investigar al paciente y de su entorno Pero y al final, ay, es perdón importante. que la acorde, pero al final yo creo que hasta los propios pacientes se sienten gratificados porque, oye, ella se sabe mi nombre, se sabe el nombre de mi cuidador, de mi familiar, o sea, está pendiente de cada detalle porque vamos de inicio a fin con ellos, ¿cierto? Y yo creo que también es importante, todos los que estamos en este mundo de la rehabilitación como tal, es entender la dinámica familiar. A veces de pronto habrán colegas que yo no me voy a meter en ese asunto, pero yo, si no entendemos ese escenario, cómo se maneja esa persona que de pronto antes caminaba y ahora está en silla de rueda, entonces, ¿cómo tú lo vas a ayudar? ¿Cómo Entonces, ir? yo creo que sí, uno tiene que ponerse, investigar, así como usted bien dice, ¿dónde vives? ¿Cómo tú haces para llegar a terapia? Porque en Panamá, la gente de extracto humilde, la gente trabajadora que vive ya sea en las cumbres, que vive en Pacora, en Chepo, pueden gastar hasta $50 para ir y que lo lleven a sus Le terapias. sale más Entonces, caro venir e irse que hacerle la terapia o el programa de rehabilitación y eso es algo que siempre hay que tomar en consideración. Y bueno, y contestando a tu pregunta de cuáles son las patologías que más vemos, es lo mismo, o sea, nosotros podemos ver patologías musculoesqueléticas, desde un esguince de tobillo, un dolor de columna, una escoliosis, a un paciente que venga con una lesión medular, un paciente parapléjico o un paciente tetrapléjico, un paciente amputado. En mi área yo no veo tantos niños, pero también en niños se rehabilita, los niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, en fin, un montón de patologías a nivel de pediátrica que ahorita se me escapan todas, pues, pero hay muchas y la verdad es que pues es un campo amplio. Igual al paciente adulto mayor también se le rehabilita la sarcopenia, la fragilidad, las fracturas, la osteoporosis. El punto es dónde trabajas y si tienes también tus programas. Lo que pasa es que para rehabilitar hay que estar conscientes de que sí se necesita inversión
inversión a nivel pues del Estado, del gobierno y toda la cosa, entonces no es fácil. Bueno, doctora, ustedes escucharon a nuestro presidente que vamos a hacer una población geronte, así que Y hoy tenemos en día que... nadie quiere hijos. Exacto, exacto. Entonces todo eso puede llevar ha llevado a cambios en nuestro estilo de vida, ¿no? Población también, Sí. sí. Doctora, usted ha hablado reiteradamente que pues existe otros profesionales que trabajan de la mano con usted. ¿Cuál es la importancia de ese enfoque multidisciplinario para mejorar la recuperación del paciente? Claro. Lo que pasa es que en rehabilitación, eso es una muy buena pregunta, en rehabilitación, y ahí es donde haces la diferencia de la importancia de cada uno de los diferentes profesionales que trabajamos en esto, ¿no? Vuelvo y te digo, o sea, yo ofrezco la parte médica casi que al 100%, porque yo puedo también eh, guindarme, por decirlo así, de algún otro profesional médico para ayudar a mi paciente. Pero la parte en la que, porque para mí la terapia, para mí no es así, o sea, la terapia es una receta, es como dar un medicamento, es como dar un alimento, o sea, la terapia la parte terapéutica es muy importante para el proceso de rehabilitación y no solamente la parte terapéutica, porque al final viene todo lo que es el ejercicio, que también ojalá pudiéramos a nivel del sistema de salud contar con profesionales educadores físicos o personas que se dediquen a la educación física, porque hay pacientes que las patologías en rehabilitación, como lo sabemos muchas, no las vamos a curar. Son condiciones de salud musculoesqueléticas con las que vamos a vivir hasta el último día. Entonces viene un proceso de envejecimiento también. No es lo mismo la persona que se lesiona joven a una persona que se lesiona más adulta, o incluyendo personas muy profesionales, o sea, todos estos jugadores de fútbol, de básquet, de todos estos deportes que tienen una lesión musculoesquelética por el deporte, esa es una articulación, facilita que vaya a envejecer mucho más prematuramente que si nunca lo hubiese tenido. La ventaja es que el deportista de alto rendimiento es un deportista, o sea, tiene una masa muscular desde muy joven, trabajada, hay memoria muscular. Hoy en día se dice que el músculo es el órgano del envejecimiento porque es el órgano o el sistema orgánico pues que nos va a dar esa funcionalidad cuando vayamos envejeciendo, lo que nos va a permitir que si nos caemos nos podamos parar, que el sistema óseo esté más fuerte para que cuando nos caigamos más abuelitos no nos fracturemos o no caigamos en una discapacidad mayor. Entonces todo eso hay que trabajarlo desde jóvenes. Igual todo esto tiene que ver con la cultura Claro. y pues de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Que somos una sociedad pues que no ha crecido o no venimos con ese ejemplo de que el ejercicio debería ser como lavarnos los dientes todos los días, como bañarnos todos los días. Entonces debe ser parte de nuestro estilo de vida diario. Sí, en ese mismo sentido, dos preguntas o una pregunta importante. Yo creo que la recuperación de la calidad de vida, o sea, es importante en todos estos procesos de rehabilitación. Pero en ese proceso de rehabilitación yo creo que ha cambiado bastante, doctora. Yo cuando me formé o cuando me gradué, los centros de rehabilitación tenían cierto enfoque. Ahorita en el 2025 hay mucha tecnología, está la robótica, señores, y a veces la gente quiere entrar de que yo quiero ir al robot. ¿Tendrá o no tendrá la capacidad? Hay mucha realidad virtual, está la terapia convencional, por lo menos desde el punto de vista de fisiatría, también los fisiatras antes eran muy de consulta y referir. Ahora ustedes hacen estudios, ustedes hacen procedimientos con ultrasonido, hacen muchas cosas. Ustedes como especialidad también han cambiado bastante. Entonces, si nos Sí. puede hablar un poquito Sí, tanto sí. de esos avances tecnológicos que hay en todo este proceso de Claro. rehabilitación, como ese avance que ha tenido la disciplina de fisiatría, ¿no? Claro, yo pienso que es también el hecho de, aparte de como ya les mencioné, o sea, es una especialidad joven en este país, el hecho de salir, yo tuve la oportunidad de salir del país para hacer extranjerías afuera, en congresos también, conocer otros especialistas en otras áreas de rehabilitación. Como por ejemplo en Costa Rica, que tienen un gran centro de rehabilitación cardíaca, porque sí, también es que todo se rehabilita, o sea, se rehabilita el corazón, se rehabilita el pulmón, se rehabilita todo. Se rehabilita el corazón, pero no el corazón de problemas del móvil. Exacto, aunque a veces nos toca ahí conversar algunas cosas con el paciente, porque todo eso es parte del proceso. La rehabilitación sexual también es importante. Es súper importante también, muy, muy importante, porque es una actividad diaria De la vida diaria. y es básica, ¿no? En el ser Exacto. humano. Cero tabús con esas cosas. Exacto. Entonces, pero claro, es difícil hablar de eso también cuando uno es un profesional femenino con un paciente masculino, pero igual uno lo aborda, uno tiene que ser profesional hasta para esas cosas. Pero sí, sí es importante.
lo que me mencionabas de las Tecnologías. tecnologías y todos estos los avances, pues sí, definitivamente que ha avanzado mucho el tema de rehabilitación y más porque hoy en día la gente se quiere cuidar más, ya las personas están viviendo más eh, y no quieren andar viviendo con dolor, no quieren andar viviendo con una discapacidad física. Entonces, y bueno, y la tecnología en general, en todos los ámbitos, pues ha evolucionado y ha crecido. Por parte acá personal, bueno, nosotros como médicos, en lo que más se puede decir que hemos avanzado en esto que tú me dices, los procedimientos, que tratamos pues de que sean procedimientos seguros, tratar de no llegar a una articulación e infiltrarla anatómicamente si es necesario utilizar, por decirlo así, para evitar pullar o herir o lastimar un nervio o un vaso sanguíneo. Entonces utilizamos pues el ultrasonido para... ¿Y por qué infiltramos? Bueno, porque hay que mejorar el dolor, hay que mejorar la funcionalidad. Pacientes que vienen con cualquier tipo de enfermedad, los pacientes con artritis reumatoide, que pues si bien el reumatólogo es el que los maneja, le maneja su enfermedad de fondo, nosotros podemos aportar en el proceso de rehabilitación una ayuda un poquito más, ¿sabes? Un poquito más contundente haciendo este tipo de procedimientos. Y bueno, también hay muchos centros de rehabilitación hoy en día en que pues compran sus aparatos. Algo importante de esto que mencionas de los robots es que bueno, siempre hoy en día todo es basado en la ciencia, todo es basado en lo que dice la evidencia científica. Y sí, yo puedo querer con una condición de una discapacidad física, querer entrar al aparato tal para rehabilitar mi mano, pero resulta que la evidencia dice que por mi nivel de discapacidad o por el tiempo que tengo de discapacidad, por más que yo lo utilice, no voy a recuperar mucho y probablemente con un método más convencional me vaya mucho mejor. Entonces, al que le corresponde dar esa noticia o explicarle eso al paciente, pues al Correcto. personal, a nosotros. Pero para eso, bueno, hay que estudiar, hay que leer y hay que estar seguros de cuando le hablamos a los pacientes, ¿no? Y que al final eso es lo bonito de nuestra especialidad, del área en el que estamos, de que el paciente con una secuela o con una función alterada puede hacer su vida normal. Y somos nosotros los que damos a dar esa herramienta. Para ser candidatos a esta tecnología, yo asumo que usted le explica cuáles son los criterios que deben tener y si aplica o no aplica, ¿cierto? Así mismo Igual es. habrá quienes no les guste la Sí, respuesta, pero claro. es lo que Digo, al corresponde, ¿no? final va a depender también mucho porque el tema es que acceder a esto también es algo, ¿sabes? Es costoso. Entonces hay pacientes pues que van a tener que hacer un esfuerzo para conseguir ese dinero y resulta que, bueno, pues él quiere eso y bueno, lo metí para consentirlo y al final no hay un gran cambio y entonces el paciente pues puede, no sé, entre molestarse o decir que no supimos O se derivarlo siente, sí, bien. o se siente defraudado, la autoestima se va, cae en un estado depresivo, pueden pasar muchas cosas, como bien Claro. dice, porque una cosa es una lesión musculoesquelética donde, bueno, pues sí, vamos a ver, pero como usted bien dice, los neurológicos a veces, Nada más o menos con las amputaciones, que exacto, eso es pan de cada día. O sea, hay pacientes, sabemos las condiciones en las que amputan la mayoría de los pacientes en nuestro país y son pacientes ya de cierta edad con problemas diabéticos, diabéticos, problemas vasculares periféricos, que no solamente me amputaron la pierna derecha porque ahí estaba la diabetes está en todo mi cuerpo. Entonces hay criterios para yo decir, no es que no te puedo poner una prótesis. Y no es ponerla y ya, poner una prótesis es un proceso, es costosa la prótesis. Muchos de los componentes de la prótesis hay que mandarlos a pedir afuera. Es muy tedioso. Entonces, hacer pasar al paciente puede durar hasta un año o dos, un proceso de rehabilitación para colocarse una prótesis. Y tú sabes, hacer pasarte por 1 o 2 años en esto para que cuando esté la prótesis no la puedas usar. Eso es muy deprimente. claro, Debe ser muy duro. sí, sí. Doctora, yo tengo una doble pregunta para ir más o menos ya cerrando Como preguntas como de Lilian. este Las preguntas de episodio. Lilian. Sí, sí. Usted sabe que hay patologías más frecuentes. ¿Puede decirnos cuáles son esas patologías más frecuentes y que les pueda decir a los que nos ven cómo pueden identificarlo antes de que se vayan a agravar? Y de paso, ¿cuál es el plan de tratamiento o cómo usted lo diseña para que el paciente se recupere en la patología que usted decida Sí. mencionar ahorita? Bueno, actualmente, si no son pacientes poshospitalizados, lo que más nos llega hacia la consulta, que creo que probablemente todos los que nos escuchan han tenido que en algún momento tener un dolor lumbar o un dolor cervical, o sea, dolores en el cuello, dolores en la espalda, y esto va mucho o va muy ligado a que el estilo de vida que estamos llevando hoy en día.
Entonces, bueno, te puedo decir que yo puedo tener un día de consulta, vamos a decir 10, 15 pacientes y de esos 10, 15, 7, 8 son de este tipo de patologías, ¿no? A nivel de cervical y lumbar. Y no es solo que hay dolor y ya, o sea, hay que estudiar al paciente. Y cada paciente es individualizado, o sea, es saber sus estilos de vida, si el paciente hace ejercicio o no hace ejercicio, si el paciente, de qué está trabajando el paciente. Recordemos que nosotros de repente tendremos un horario más fijo, más estable, pero hay personas que trabajan más de 8, 10, 15 horas y hay que ver o sea, qué es lo que está haciendo durante su jornada laboral. Y no solamente a nivel laboral, sino cuando llega a la casa, nada más con preguntarle cómo usted duerme, de qué lado duerme usted, cómo se levanta de la cama, cómo friega, cómo tiende la ropa, cómo se agacha, cómo se levanta, cómo carga peso, cómo empuja o ala algo. Entonces, todas estas mínimas cosas van a crear un impacto en cómo pues darme cuenta, porque hay pacientes de verdad, como tú dices, o sea, cómo el paciente se da cuenta de que lo que tiene es un problema cervical, porque muchas veces es el cuello, pero le duele el hombro y ya no sube, tiene limitaciones en la articulación. Ah, pero es que la cervical era lo que empezó a afectarse. ¿Y por qué habrá sido? Y tú le empiezas a preguntar, ¿usted en algún momento tuvo algún golpe, cayó de cabeza, se cayó y se golpeó la cabeza o tuvo un accidente de tránsito, que esos son los más comunes? Sabemos que un accidente de vehículo motor, una rectificación cervical, y la rectificación cervical no echa para atrás. O sea, ya te rectificaste y rectificado quedas. Y lo más probable es que avance si no la tratas. Entonces, me parece pues que esas son pues una de las cosas más, una de las patologías que más vemos y son muy ligadas a esto, pues a los estilos de vida, a jornadas laborales, a movimientos repetitivos. Por eso es que las articulaciones también, pues, porque al final las articulaciones vertebrales son articulaciones. Tiene mucho que ver también el peso del paciente, la edad. Hay factores modificables, factores no modificables, pero lo que se puede modificar, pues se tiene que intentar modificar. Y en este caso, ¿qué le diría a los pacientes? O sea, llegué con el dolor de cuello. ¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir con ese paciente? Pero bueno, sí, exacto. Lo primero es, bueno, si me llega a mí como fisiatra, pues la verdad es que esa primera consulta es como una hora facilito, porque hay que preguntarlo todo, la mayoría de las cosas más importantes. Primero es saber por qué, tratar de buscar el origen del dolor, o sea, por qué le está doliendo. Y tratar de educar al paciente, que no solamente lo educo yo, porque yo no me puedo quedar toda la consulta enseñándole al paciente a cómo tiene que cargar peso, a cómo tiene que moverse, a cómo tiene que levantar las cosas. Para eso están ellos, por ejemplo, y los fisioterapeutas que también, obviamente, o sea, la parte de instaurar la terapia. También tengo que ver la parte medicamentosa, pues porque al final como médico también tenemos que mandar medicamentos, hay que mandar estudios de imágenes en algunos momentos. Tengo que también saber qué estudio de imágenes mandar, porque es que yo no tiro una resonancia de primera porque la resonancia va a salir mal. Tenga o no tenga clínica, la resonancia algo va a salir. Entonces, si yo te mando una resonancia por una cervicalgia sin tú tener algo clínicamente neurológico, por ejemplo, de inicio y sale un disco abombado o sale una protrusión discal o algo, entonces ya le vamos a echar culpa a eso y no estoy diciendo que no, que esté mal mandarla, pero es que el estrés que genera en el paciente, tener ya una resonancia que dice que hay una hernia disco, pero la sintomatología no es por la hernia disco, o sea, es por otra cosa. Entonces, pienso que es eso, o sea, instaurar el tratamiento no es fácil tampoco en el sentido de que hay muchos medicamentos que utilizamos en donde el paciente le da sueño, el paciente no los tolera, les da náuseas, pero son los medicamentos que hay que dar. Entonces, venga en 2 semanas, le ajusto aquí, venga en 2 semanas más y vuelvo y le ajusto acá. Hay pacientes que te responden de una vez y esos son, wow, los menos, pero lo máximo. Pero hay pacientes que no. Y más cuando son pacientes más adultos mayores, que son pacientes pues que es difícil el tratamiento medicamentoso ahí. Bueno, doctora, yo creo que medicina física y rehabilitación, fisiatría, como lo quieran llamar, es una especialidad nueva para muchos. Busquen a su fisiatra, señores. Eso no quiere decir que no dejen a su médico, ya sea familiar, geriatra, médico interno. Busquen esta especialidad que seguramente les va a ayudar. Yo creo que, Lilian, hemos llegado a el final de este programa. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Se nos quedan un sinfín de preguntas. Yo creo que como es una especialidad donde la gente quiere conocer mucho más, hay muchas cosas que abordar porque, como usted bien dijo, es una especialidad que ve todo, De todo. desde la parte del corazón, mente, cuerpo, o sea, es bienestar total, Todo. igual que todos nosotros. Así que gracias, doctora, por acompañarnos. Lilian. Gracias, doctora. Ya saben, a todos los que nos ven, un médico fisiatra se va a encargar de preguntarle
todo. No tengan miedo. No tengan No miedo. va a dejar nada, así que ustedes tienen que soltarlo todo para que ella sepa entonces cuál va a ser el tratamiento a seguir, que básicamente es la historia, le manda los estudios, la parte farmacológica y si es necesario, pues derivarlo a las diferentes terapias que correspondan. Así que amigos, Isaac, ¿a dónde tienen que contactarnos? Por nuestra única red social, Instagram, @rehabilitándote podcast. También estamos espalda, tu espalda, Isaac. sí, verdad. Acuérdense, postura porque está la doctora aquí. Porque Y estamos en YouTube por Rehabilitándote Podcast. Ahí nos pueden ver. Y en todas las plataformas de audio estamos disponibles. Búsquenos como Rehabilitándote Podcast. Gente, es un placer para nosotros. Doctora, gracias. Esperamos verlos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego.